Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Gutiérrez Ramírez. En esta presentación sobre la investigación documental y de campo del informe final, voy a hablar sobre el tema de úlcera neuropática del pie diabético en adultos mayores de 50 años en México. Como introducción tenemos que la presente investigación se refiere al tema úlcera neuropática del pie diabético en adultos mayores de 50 años en México. La investigación de este tema de salud se realizó por el interés de conocer las consecuencias generadas por los índices glucémicos mal controlados, así como la calidad de vida que llevan los pacientes diabéticos que repercute el desarrollo de la neuropatía diabética, y esta a su vez provoca la formación de las úlceras neuropáticas. ¿Por qué enfocarme en la úlcera neuropática? La respuesta es muy concreta. Es uno de los factores de riesgo que es propenso a sufrir un paciente diabético y a lo largo de su vida sus pies es una de las zonas menos atendidas. Como objetivos y propósitos tenemos el objetivo general, que es explicar los factores que caracterizan una úlcera neuropática y su tratamiento en específico en los pacientes con pie diabético. Tenemos objetivos específicos que son utilizar el tratamiento más apto para la recuperación de la úlcera del pie diabético, categorizar el proceso evolutivo de la lesión, determinar los factores de riesgo de la úlcera y conocer las maneras preventivas a través de la educación sanitaria. El propósito de la investigación es generar conciencia de lo delicado que puede ser no llevar una educación sanitaria adecuada en una enfermedad que a lo largo de la vida de los pacientes diabéticos va a estar presente. Entonces, ¿qué mejor forma de estar informados de los factores que pueden presentarse y saber identificarlos actuando de manera rápida y preventiva? Como metodología tenemos un plan de trabajo que se basó en alrededor de 5 semanas. Se empezó con la delimitación de un tema, posteriormente se buscó fuentes primarias y secundarias de nuestro tema a tratar. En este trabajo de investigación se basó en lo que es el Google académico. La mayoría de la información se recopiló a través de revistas podológicas y se procedió a hacer las referencias en formato APA. Ya con estas ideas primarias y secundarias se realizó un breve marco basado en antecedentes y bases teóricas. Posteriormente se realizó una bitácora de información para la planeación de 2 entrevistas y por último se aplicó una encuesta a una población de 10 personas para el análisis de resultados de forma cuantitativa y cualitativa representados en gráficas. Estos fueron los procedimientos para obtener los siguientes resultados. Como antecedentes del tema tenemos que la mayoría de las úlceras del pie diabético son predominantemente neuropáticas, el 67% se ubican en el antepié y la mayoría, el 77%, tienen un tamaño pequeño, 1.5 centímetros cuadrados. A pesar de su tamaño inicial poco preocupante, con un manejo adecuado la cicatrización solo se alcanza en el 60 a 80% de los pacientes. En el 15% de las úlceras es necesaria una amputación menor o mayor del pie y solamente con el 4% de los pacientes mueren a consecuencias de las infecciones iniciadas en la úlcera. Tenemos que Alder y colaboradores hicieron un estudio en donde identificaron factores de riesgo de neuropatía sensorial periférica de las extremidades inferiores de diabéticos. El 50% tenía neuropatía al comenzar el estudio y solo el 20% de los que completaron el seguimiento desarrollaron neuropatía. Los factores de riesgo para la neuropatía incidente incluyen el nivel de glucohemoglobina, historia de las úlceras, tabaquismo y el nivel de aluminio. El control inadecuado de la glucemia, así como la estatura y la edad, también fueron factores de riesgos de neuropatía y se tomaron en cuenta para programas de intervención. Por último, también se ha observado que la proporción de neuropatías entre los veteranos diabéticos empeora con la ingestión de alcohol. Tenemos como bases teóricas citadas por la Organización Mundial de la Salud, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. También tenemos, por otro lado, una cita de Esther Rocha Sanz y Prados, donde definen como úlceras a las soluciones de continuidad de la piel que se extienden en todas sus capas producidas por pérdida de sustancias por necrosis gradual. La úlcera neuropática se produce en pacientes diabéticos con neuropatía. López y López también definen como pie diabético como la infección, la ulceración y la destrucción de los tejidos profundos asociadas con anormalidades neurológicas como la pérdida de la sensibilidad al dolor
y la vasculopatía periférica de diversas gravedades en las extremidades inferiores. Una de las clasificaciones más aceptadas es la que establece Wagner. Son 5 grados, es una tabla basada en 5 grados, donde menciona las características de la lesión, empezando como grado 0, que no existe riesgo en el pie. Como grado 1 empiezan las úlceras superficiales. Como grado 2 son úlceras profundas, penetran la piel grasa pero aún no llegan a infectar el hueso. En grado 3, las úlceras profundas más absceso. Esta ya es más extensa y profunda y empieza a hacer un mal olor. Como grado 4, pues la gangrena limitada, necrosis de una parte del pie solamente. Y como grado 5, pues la gangrena extensa, es todo el pie afectado y casi siempre en este grado es cuando se sufre la amputación. Tenemos una investigación de campo, donde se realizó una bitácora de campo para la planeación de 2 entrevistas. Una se realizó con la podóloga Edith Sosa, encargada de la clínica Pedizani. La otra fue con la doctora Xochitl Morales, directora del Centro de Salud San Andrés II, donde en ambas se utilizaron una audiograbación como evidencia de la entrevista, donde se recolectó información importante para nuestra investigación. Como resultados gráficos de nuestra encuesta, se utilizó la recolección de datos, donde se realizó una encuesta a una población determinada en pacientes diabéticos. La encuesta consta de 13 preguntas, las cuales las 5 preguntas iniciales corresponden en recabar datos personales de nuestras personas encuestadas. Los 8 restantes se enfocan en nuestro tema a tratar. Se obtuvo resultados que sistematizamos y posteriormente se realizó gráficas con su información cuantitativa y cualitativa correspondiente. Tenemos aquí las 5 primeras preguntas, que son los datos de nuestras personas encuestadas, en donde en sexo pues son el 70% mujeres, predominó la encuesta en mujeres. Tenemos como edad, una edades variables, en donde el 30% son con edad de 50 años, el 20% con edad de 69 años y ya las demás son variables con edad de 65, 55, 64 y 63. ¿Cuál es su ocupación? Pues la mayoría es con el 50% pues fue con hogar, la mayoría fue realizadas a personas, a mujeres que eran amas de casa. Su estado civil también pues con el 80% que son casados y como escolaridad predominó lo que es la primaria con 40%. Estas preguntas ya son las que son nuestro tema a tratar. Se preguntó cuál es el tipo de diabetes. El 100% de nuestras personas encuestadas pues contestaron que es diabetes mellitus 2. Es el tipo más común en estas personas que padecen diabetes en tener es el tipo 2. ¿Cómo es su control glucémico? El 70% respondieron que es regular y solamente pues el 30% respondieron que era bueno. Aquí el 70% que respondió que es regular nos da a entender que su glucosa tiene picos altos y bajos y pues por eso no está controlada. ¿Tiene familiares diabéticos? El 100% contestó que sí. Esta enfermedad crónico-degenerativa no se conoce, no es hereditaria, pero sí las personas que tienen diabetes es más propenso que tengan familiares y que la sufran. ¿Asiste a consultas podológicas frecuentemente? El 60% contestó que no, el 60% y solamente el 40% que sí. ¿Sabe qué es la neuropatía diabética? Igual, el 60% contestó que no sabe, el 40% que sí sabe. ¿Sabe qué es una úlcera neuropática? Y es la misma contestación que tuvimos con la pregunta anterior, que el 60% no sabe qué es la úlcera y el 40% sí lo sabe. ¿Qué tipo de calzado utilizas frecuentemente? Predominó con el 50% del zapato. Aquí las personas que sufren de lo que es la neuropatía diabética, al utilizar el huarache es más propenso a sufrir una herida y que ellos no lo sientan. ¿Algunas veces has experimentado la falta de sensibilidad en tus pies? El 60% contestó que no y el 40% que sí. Aquí el 40% que contestó que sí y que tiene su control regular es más propensa a que sufra lo que es una úlcera neuropática. Conclusiones y recomendaciones. Es un tema interesante y de suma importancia saber que en la actualidad una enfermedad como la diabetes puede conllevar muchos riesgos y que tristemente los pacientes no están enterados o no se les brinda la información para poder prevenir la úlcera neuropática.
Los hallazgos más importantes que se detectó en esta investigación fue el ver las diferencias de cómo se maneja un paciente con úlcera neuropática en un sector privado a un sector público. Estas diferencias se podrían tratar como recomendaciones en futuros proyectos para analizar las estadísticas de población y el motivo por el cual se asiste en cada sector. Otras de las recomendaciones serían ampliar el número de encuestas y realizar entrevistas en pacientes que ya presentan la úlcera neuropática para saber cómo es su caso clínico. La evaluación del proceso para la investigación tuvo aciertos referentes a nuestros objetivos específicos, logrando la finalidad de cada uno y asimismo se logró el cumplimiento de nuestro objetivo en general. Y aquí tenemos por último nuestras referencias citadas en formato APA y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias.